En los circuitos de corriente alterna AC, los receptores presentan una oposición a la corriente que no depende únicamente de la resistencia óhmica del mismo, puesto que los efectos en los campos magnéticos variables en las bobinas tienen una influencia importante. En corriente alterna, la oposición al paso de la corriente se llama impedancia y se representa con la letra Z. La impedancia se mide en ohms. La resistencia entre el voltaje y la impedancia se determina mediante la ley de Ohm generalizada, la cual indica que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. La impedancia puede representarse como la suma de una parte real y una parte imaginaria. La impedancia es la resistencia que opone un componente pasivo, resistencia bobina condensador, al paso de la corriente alterna. Para esta práctica utilizaremos los siguientes materiales: una resistencia de 1 kΩ, una resistencia de 470 ohms, un capacitor de 0.2 microfaradios y una bobina de 0.3 Henry, un generador de funciones y un osciloscopio. En esta práctica se realizaron los siguientes circuitos. Realizaremos un circuito en serie con un capacitor de 2 microfaradios, de 0.2 microfaradios, en serie con una resistencia de 470 ohms. El generador y el canal 1 del osciloscopio se conectaron a la entrada de la resistencia y el canal 2 entre la resistencia y el capacitor a una frecuencia de 600 Hz. Una vez conectado el circuito al osciloscopio, el canal 1 nos arroja esta señal, de la cual mediremos el voltaje pico a pico, contando de las divisiones pico a pico y multiplicándolas por la escala, que en este caso es 1 volt. Tenemos entonces que en el canal 1 su escala es de 1 volt sobre división. El voltaje pico a pico lo sacamos, como ya mencionamos, y que nos va a dar un total de 8 volts. El voltaje pico es igual al voltaje pico pico sobre 2. Ahora para el canal 2 se hace lo mismo. Obtenemos el voltaje pico pico y lo multiplicamos por la escala de la cual se encuentra cada división. Es el mismo caso que en el canal 1. Lo que el canal 2 tiene la misma escala que el canal 1, por lo que el canal 2 se encuentra como el voltaje pico pico, que es igual a 1 volt sobre división. Para medir la fase vemos como la imagen dual, en la cual tenemos que medir el periodo que señala en la imagen, que es la longitud del canal más grande. Esto es igual a 6.6 divisiones a 360 grados. Posteriormente medimos la separación de los canales, observando que es de una división. Esto quiere decir que una división por 360 entre 6.6 nos dará el ángulo, que en este caso nos dará 54 puntos. Para la corriente en el circuito utilizamos el voltaje del canal entre la resistencia de 1 kilo, la cual calculamos y nos dio 2.4 mA. Para obtener la impedancia es igual al voltaje del canal 1 entre la corriente del circuito o la corriente total del circuito. Esto será a 1666.67. Para obtener la impedancia compleja necesitamos saber si el ángulo de desfasamiento es positivo o negativo. Para esto vemos que la corriente, que es el canal 2, se adelantará al voltaje, que es el canal 1, por lo que su ángulo es negativo. Entonces podemos decir que es un efecto capacitivo, ya que se adelanta la corriente al voltaje. Ahora, sacando la impedancia cartesiana, podemos obtener valor de la resistencia del capacitor, que si observamos es parecido a los valores reales. El porcentaje de error lo obtenemos de los valores teóricos. De estos valores sacamos el valor de la resistencia. El porcentaje de error se calcula de la siguiente manera: el valor teórico menos el valor práctico de la resistencia entre el valor práctico. Para cada circuito se realizó el procedimiento anterior, poniendo todos los valores obtenidos del voltaje pico, impedancia, en forma polar, rectangular y cartesiana.
y el porcentaje de error de la tabla que se muestra. Los valores teóricos se muestran en la siguiente tabla. En la práctica realizada, se puede observar cómo el capacitor adelanta la corriente con respecto al voltaje, mientras que la bobina lo atrasa, y esto es respecto al tiempo. A la vez se pudo observar su desfasamiento con el ángulo de fase, ya que si la corriente se adelanta es un ángulo negativo y si se atrasa es un ángulo positivo. En circuitos con puras resistencias no hay desfasamiento porque tanto la corriente y el voltaje entran al mismo tiempo. En la elaboración de esta práctica se observa cómo la corriente en un circuito capacitivo se adelanta al voltaje y en un circuito inductivo la corriente se atrasa con respecto al voltaje. En cuanto a un circuito resistivo, la corriente y el voltaje están en fase. Se puede ver que en un circuito RLC, ya sea en serie o en paralelo, dependiendo de los valores de los elementos, siempre habrá una que sobresalga a este, es decir, se convierte en un circuito equivalente capacitivo o inductivo. El propósito de la práctica fue calcular la impedancia equivalente de los diversos circuitos y con ello pudimos notar cuando las señales es efecto capacitivo, inductivo y resistivo. En un circuito RL en serie podemos observar que la corriente se atrasa a la del voltaje y que en un circuito RC la corriente se adelanta con respecto al voltaje. También pudimos concluir que en un circuito RLC está en resonancia y por lo tanto su ángulo de desfasamiento es cero.